pertenecen a las hojas. Hay una de ellas que tiene forma de gusano, pero la característica más llamativa, vean ustedes, que es la unión de dos gusanos, hembra y macho, de la misma especie, que se terminan fusionando. Tienen que unirse para producir huevos, y es una unión por siempre, podríamos decirlo así, permanente, de manera como el matrimonio, de manera que no se van a separar. No es muy bueno el ejemplo. Aquí la unión, así, en el matrimonio no se unen así. Pero esta unión le da la característica de que estando así separados no hay multiplicación. En cambio, en estas otras formas parasitarias son hermafroditas, no requieren del sexo opuesto, forman sus propios órganos reproductores, ¿sí? Vamos a introducir entonces esta parte con el tema de esquistosoma. El esquistosoma, por lo tanto, es un tremato. Aquí ya cambia la forma y la familia del parásito. Va a dar lugar estos tremátodos a los esquistosomas, fasciolas y los paragoninos. ¿Por qué se caracterizan estos parásitos? Porque tienen una simetría bilateral. Sus cuerpos ya no son segmentados como las tenis, por eso salen de esa familia. Tienen forma de hoja o forma de gusano. Su tamaño va medido por milímetros, no son microscopios. Tienen aparatos digestivos incompletos y se van a alimentar absorbiendo los nutrientes a través de los tegumentos donde se adhieren. Sexos: hermafroditas en el caso de las hojas y el dimorfismo en el caso del gusano alargado, donde sí o sí se tienen que unir y van a permanecer en esa unión. Tienen tres formas: huevos, larvas y adultos. Por lo tanto, su reproducción es sexual, incluso en los hermafroditas, porque desarrollan ambos sexos. Ciclo heteroxeno, afectan a varias especies, incluyendo el humano. De esta manera es que por la forma de transmisión podemos adquirirlo, no es una transmisión directa, tampoco es oral. Cuando hablamos de nematodos, nos referimos a gusanos que tienen cierta característica anatómica, al igual que los platemintos. En los tremátodos vamos a ver que tienen un cuerpo único, son aplanados, en forma de hoja. ¿Sí? Tienen tegumentos en sus cubiertas que les ayuda a resistir en el ambiente donde viven, cavidad general ausente, aparato digestivo incompleto y sus dimorfismos sexuales o hermafrodismos. En los tremátodos, por lo tanto, los medimos por milímetros y tienen un ciclo heteroxeno. Vienen del reino animal, subreino Metazoa, filum Platelmintes, clase Trematode, familia esquistosomas, fasciolas y paragoninos. Los esquistosomas, existen muchas variedades, pero el que nosotros vamos a llevar por la importancia de afectación son el Manzoni, Hematobium y el Japonicum. La fasciola, solamente está la fasciola hepática y el Paragonimus en Westermann. Pueden haber otras variedades, pero estos son los que nos afectan, ¿sí? Cuando hablamos de estos parásitos, tenemos que ver que pese a su especie tienen diferentes lugares de hábitat. El Manzoni, esquistosoma manzoni, se va a instalar a nivel de las férulas del sistema porta y no van a estar por fuera de los vasos. Se van a instalar dentro de la luz de los vasos, ¿sí? De ahí que esa forma de hoja ayuda a que se adhieran de manera que no sean arrastrados por el torrente sanguíneo. El Haematobium se van a instalar a nivel de ramas pélvicas y del porta. El Japonicum en las venas mesentéricas y las intestinales. A ver, imagínense parásitos de grandes tamaños a nivel de sus vasos sanguíneos
Es un poco terrorífico, ¿no? Imaginarse eso. La fasciola hepática en los conductos biliares y el paragonimus en pulmones y bronquios. Por estas ubicaciones van a dar diferentes manifestaciones clínicas e incluso a nivel de los métodos diagnósticos vamos a ubicarlos en esos sitios. Un poquito para ver la distribución. En el Manzoni vamos a ver que son típicos en África, incluyendo Madagascar, la península arábica, Sudamérica, Manzones, ¿sí? En especial Brasil, Surinam, Venezuela y algunas islas del Caribe. ¿Qué comparten todos estos países en cuanto al clima? Calientes, tropicales, ¿verdad? Reservorio, humanos, aunque también se han descrito infecciones en roedores. Los huéspedes intermediarios en todas estas variedades son caracoles en sus diferentes especies. El hematorio, típico de África, Madagascar y Próximo Oriente. Reservorio humano. Este no lo vamos a llevar. Nos vamos al Japonicum, típico de China, Filipinas, Sulawesi, Indonesia. Se ha logrado encontrar incluso en algunos lugares de Japón. Reservorio, humanos, cerdos, gatos, perros, búfalos de agua, ratas, dependiendo de la región y los animales que habiten en este lugar. Seguimos bajando y estas otras variedades corresponden a otras que, si bien algunos pueden afectar a algunos humanos, no son de nuestro interés por la afectación. Estos otros también no afectan a nuestros países, pero los estudiamos por el daño que ocasionan. Son más agresivos que estas otras variedades. Y el Manzoni por la agresividad, el daño, y porque además se encuentran en Sudamérica. No por eso van a descartar. Si alguna vez llegan a tener un paciente que ha viajado a uno de estos países, habría que sospechar en una de esas variedades. ¿Sí? El tamaño. En cuanto a los esquistosomas, los tamaños van a variar ligeramente de una especie a la otra. El hematorio, el Manzoni y el Japonicum, vean ustedes, el macho mide de 10 a 15, el Manzoni de 6 a 10 y el Japonicum de 10 a 20. Es mínima la diferencia. Podríamos decir que el Japonicum tiene un poquito más de tamaño que los otros, pero no es tan llamativo. El femenino, Hematobium 20, Manzoni de 7 a 15 y el Japonicum 26. Número de testículos. El Hematobium tiene de 4 a 5, el Manzoni de 6 a 9 y el Japonicum 7 en la parte dorsal. La posición del ovario. El Hematobium está cerca de la parte media del cuerpo, el Manzoni en la mitad anterior y el Japonicum está de forma posterior en la parte media del cuerpo. Los huevos miden en el Hematobium de 112 a 180 por 40 a 70 micrómetros. En el Manzoni, 116 a 180 por 45 a 58 micrómetros. El Japonicum, 75 a 90 por 60 a 68. Pese a que este parásito es más grande en tamaño en comparación a estos, ligeramente más grande, sus huevos son más pequeños en comparación a las otras. La forma. El Hematobium tiene una forma elíptica, el Manzoni es oval o elíptico y el Japonicum es oval o redondo. Esto también influye en su dimensión. Las espinas son unas prolongaciones, unas estípulas puntiagudas como alfileres que se van a encontrar a nivel de las membranas externas de los huevos de estos parásitos y que nos va a ayudar a diferenciar. Por el tamaño y la forma es un poco difícil ver qué especie de esquistosoma es, pero vean ustedes, a través de los huevos sí lo podemos hacer y ya me van a entender cuando les muestre las imágenes. El hematobium tiene una espícula en un polo en forma puntiaguda, como pueden apreciar, ¿sí? Las otras especies la tienen lateral
o en cambio tienen un esbozo rudimentario que puede o no ser perceptible. En cambio, en esta especie del hematobium está en este polo. ¿Sí? ¿Dónde se va a ubicar el hematobium? A nivel de las ramas pélvicas del sistema portal. Van a tener la liberación de sus huevos en los capilares de la vejiga y pueden romper estos capilares produciendo hemorragias, de ahí que se detecta sangre en la orina y se puede, mediante un estudio de orina, evidenciar los huevos de parásito. Producen misiones dolorosas y desarrollan cáncer de vejiga por las lesiones que causan a nivel de estos epitelios. También se lo conoce como esquistosoma mekonghi en China. ¿Sí? Vean las otras variedades. El japonico son más redondeados, no tienen espícula ni espolón, reciben ambas denominaciones. Pueden presentar como un esbozo rudimentario de la espícula, pero no es puntiagudo. Hospedador intermediario, una especie de caracol, donde habita el japonico, venas mesentéricas e intestinales. Son más graves que la amazónica, son más frecuentes y en esta variedad se puede hacer el diagnóstico a través de las heces. El esquistosoma intercalatum, que es otra variedad, va a tener una patología hepática e intestinal. Por lo tanto, el manzoni es la única especie en América Latina. Tiene este huésped intermediario que es un caracol y produce esquistosomiasis intestinal. Y es el que tiene la espícula o espolón en el polo, ¿verdad? El japonico solo afecta a animales, accidentalmente al humano. Y el hematobium, que también afecta a animales y el humano, pero este hematobium se puede detectar a nivel de exámenes de orina. Las vías de ingreso de estos parásitos en sus diferentes variedades es a través de la piel. Para esto, ¿qué va a pasar? Va a haber liberación de huevos en el agua, donde maduran y liberan una larva. Esa larva va a ir a migrar, va a ir a buscar el caracol de la especie que afecta. Dentro del caracol va a realizar una multiplicación parasitaria y luego va a salir en esta forma. Esta es la larva infectante. Es una gran nadadora y va a estar en el agua en busca de un huésped definitivo. Va a atravesar la piel y es de esta manera que los humanos y otros animales se terminan infectando. Dentro del humano o de los animales van a formar el gusano adulto. ¿Sí? Esta que es manzoni, vean, tiene una espícula lateralizada. Su espolón está lateral, no es como en la otra que estaba en el polo. De esa manera se diferencia. El japonico, redondeado con un esbozo, no tiene espícula y sus formas de gusano adulto son muy similares en los tres, así que es un poco diferenciarlas por el gusano adulto. El mejor diagnóstico es por el huevo. Este japonicum, vean el daño que puede ocasionar a nivel abdominal porque incluso puede producir ascitis. El hematobium, vean su espícula, el gusano es similar. En el manzoni existen alrededor de 200 millones de personas que van a estar infectadas y que desconocen de esta situación porque en un principio son asintomáticas, excepto cuando empiezan a afectar ciertas estructuras. Producen entre el 4 y 5% de las lesiones hepáticas letales graves. Y la distribución geográfica está totalmente condicionada por el huésped intermediario. Por lo tanto, si no tenemos caracoles, no va a haber diseminación del parásito, porque cuando sale esa forma larvaria nadadora, en un lapso de 24 horas, si no encuentran un caracol, muere.
¿sí? Esa es una de las formas de controlar. Esta esquistosomiasis manzónica también se conoce bajo los nombres de fiebre de Katayama o enfermedad de Bilharzia. Es así que si revisan otras bibliografías lo pueden encontrar así. El gusano adulto va a producir huevos. Estos huevos maduran en el agua y van a liberar los miracidios, que es una forma larvaria no infectante para las especies, para las otras especies como los mamíferos, ¿sí? Este miracidio tiene cilios, los cuales le permiten nadar en el agua hasta encontrar un caracol. Una vez que encuentran el caracol, atraviesan el tejido. Vamos a esperar que se cae. Cuando ustedes vayan al baño, no sé si ya les he dicho, ¿no? Y están en horarios de clase, procuren no utilizar los secadores, por respeto, ¿sí? Ahora, este miracidio va a introducirse al tejido del caracol, donde va a formar esporozoitos. Estos esporozoitos se van a multiplicar en gran cantidad. Vean, pueden llegar a formar hasta 300.000 cercarias. Las cercarias es la forma larvaria infectante que va a salir del caracol y va a nadar en el agua buscando cualquier epitelio donde puede ingresar. Y son epitelios de mamíferos en la mayoría de los casos. 300.000 cercarias es un gran número. El cuerpo de los gusanos. El cuerpo de los gusanos es alargado. Como ustedes pueden ver, la hembra es esta externa, es más rugosa, y el macho es este delgadito que se va a introducir dentro de la hembra, ¿sí? Tienen simetría bilateral, empiezan delgado, se engrosan y terminan delgados. Pero lo que llama la atención es la cabeza de la hembra, que presenta una boca y una ventosa mediante las cuales se adhieren a los epitelios. Ya, acabamos con esto y lo vamos a dejar ahí. Ahora, están recubiertos por un tegumento quitinoso que les da cierta resistencia al ambiente donde van a vivir. Presentan tubo digestivo incompleto y el dimorfismo sexual, donde se caracteriza la especie hembra y macho. Ya les hablé de que tienen que unirse para poder copular y crear huevos. Y la unión la hacen mediante este canal ginecómico, ¿sí? Es una hendidura en la cual va a ingresar el macho y se va a unir. Les había hablado que el canal uterino se encontraba según las diferentes especies en diferentes lugares. Es en ese lugar donde se une y no vuelve a salir el macho de ahí. Es una unión permanente. Aquí se puede visualizar la cabeza, la boca y la ventosa. Boca y ventosa. ¿A qué se parece la cabeza? Más o menos, ¿verdad? En el otro grupo me han dicho que parece la cabeza de la pichuca. Un poquito. Pero ven, aquí se logra ver la hembra y el macho. ¿Y él no sale más? No. ¿Nunca más? No. Es cuando mueren. Se desprenden cuando mueren. Ahí lo vamos a dejar. ¿Perfecto?